mensajes. Muy bien, comenzando en esta mañana, hay una palabra hoy que va a cambiar la pantalla de nuestros colores de la fe, de blanco y negro a color, puro 4K. Es más, 5K, high definition, o sea, aquí es lo menos que puede pasar hoy en la sala virtual, de blanco a negro, de blanco y negro a high definition. La iglesia People's Church es una iglesia para la gente, pero nosotros tenemos nosotros en la iglesia tenemos un lema. No sé cuántos de ustedes saben cuál es el lema de la iglesia. A ver, ¿cuántos saben cuál es el lema de la iglesia? En el chat, por favor, retroaliméntenme. Somos People's Church, una iglesia para la gente. Tenemos 4 valores principales. Somos íntegros, somos intencionales, somos evaluables y somos comprometidos. Pero ¿cuál es el lema de la iglesia? Pueden escribir por el chat. A ver, todavía. ¡Oh! Muy bien, Marilyn. Gracias desde la ciudad de Cali. Sí, señora. Pertenecer para creer. ¿Cuál es el lema de la iglesia? Pertenecer para creer. Y esta frase tiene que ver con el tema de predicación del día de hoy. Tiene que ver con creer. Y es que creer tiene que ver con 3 palabras. Con 3 palabras. Y quiero que usted las anote. ¿Quiere que se las mencione? Hoy vamos a hablar de 3 palabras y de 3 pilares fundamentales. Escúcheme bien. 3 palabras y 3 pilares fundamentales. En la iglesia, entonces, pertenecemos para creer. Y creer tiene que ver con estas 3 palabras que le voy a decir. 1, 2 y 3. Todo es posible. Todo es posible. Y ahora en su pantalla le ha salido en manera de pregunta. ¿Será verdad que todo es posible? A ver, escríbame en el chat. Para usted, ¿qué comunican esas 3 palabras? Todo es posible. Algo rápido. Puede ser una sola palabra. Para usted, ¿qué comunican esas 3 palabras? Todo es posible. Muy bien. Me están escribiendo. Of course, todo es posible. Para Nancy Fonseca le comunica fe. Para Valentina, Dios. ¿Qué más? Para Pierre, confianza. Para Alvarito y Melba, eternidad y confianza. Para Ingrid, fe. Para la familia González, confianza. Para Valentina, paciencia. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Lo que comunican estas 3 palabras. Sí, muy bien. Que nada es imposible. Perfecto. ¿Y cómo lo están viviendo la familia Muñoz Castellanos, no? No hay nada imposible para él. Muy bien, Marcela, esperanza. Sí, estas palabras comunican fe, esperanza, salvación, sanidad. Sonia Fonseca nos escribe, fortaleza en Cristo. Francinet, milagros. Sí, señora. Transmiten restauración, liberación. ¿Sabe por qué? Porque para Dios todo es posible. Y se lo voy a decir más. Hoy, para nosotros los creyentes, y este es el título de nuestro mensaje hoy, con Jesús todo es posible. Yo pensé que usted iba a saltar allá. Yo abrí la galería, pero no, antes se apagaron unas cámaras. No, no, sí, se lo voy a decir una vez más. Con Jesús todo es posible. Yo sé que para este momento han sido muchas las diferentes situaciones con las que cada uno de nosotros ha llegado a esta iglesia, a esta comunidad de fe. Pero cuando hemos venido a esta comunidad de fe, hemos venido a pertenecer. Y por pertenecer hemos creído. Y con todo lo que hemos visto a través de todo este tiempo, en nuestras reuniones de oración los días jueves, con cada testimonio,
hemos creído y por ello yo creo que todos podemos decir, a ver, en Bogotá, en Cali, en Canadá, en Estados Unidos, en Arbeláez, allá en Pasca, en cualquier lugar donde usted se encuentre, en Silvania, todos podemos decir a una sola voz lo que dice en la pantalla. Digámoslo juntos. 1, 2 y 3. Con Jesús todo es posible. Y yo quiero que entendamos, esto no es un cliché cristiano o una frase de autosuperación o un mantra. Y quiero que me entiendan cuando digo un mantra, ¿no? Es una repetición constante y monótona de una idea. No. Cuando decimos que con Jesús todo es posible, es que Dios está ayudándonos en nuestras vidas. Al decir cuando nosotros tenemos esa convicción y decimos que con Jesús todo es posible, yo quiero que entendamos que eso es una promesa que ninguno de nosotros puede cumplir. No es que todo es posible para People's Church, no es que todo es posible para el pastor o con el pastor, no. Yo quiero que anote este principio ahí, por favor. Todo es posible con Jesús porque Él es el objeto de nuestra fe. Oiga, la calidad de la resolución está subiendo de 360 a 480, pero vamos a llegar arriba de 1080, vamos a llegar a 4K. Todo es posible con Jesús porque el objeto de nuestra fe es Él. Nosotros, yo quiero que usted me entienda, nosotros como creyentes no colocamos la fe en la fe, colocamos nuestra fe en Jesús porque con Él todo es posible. Se lo voy a decir en un término que muchos comerciantes, gerentes, empresarios y emprendedores saben aquí. Nosotros giramos cheques de fe que solo Jesús puede cambiar. No gire cheques sin fondos. Y no le digo la palabra colombiana y no la piense en colombiano porque en otros países sos ofensiva. Yo sé que más de uno está ahí riéndose. Sí, no gire cheques sin fondos. Nosotros giramos cheques en fe que solo Jesús puede pagar. ¿Por qué? Porque es el mismo quien lo dice en diferentes pasajes de las Escrituras. Quiero que me acompañe allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 26. Están allí en un diálogo Jesús y los discípulos le preguntan a Jesús, bueno, Jesús, entonces, porque viene después de lo del joven rico, que se fue muy triste. Entonces los discípulos le dicen a Jesús cuando ven eso que sucede, y entonces Jesús, una persona que está alejada de Dios, ¿cómo viene a creer? ¿Cómo puede ser salva? Y en el versículo 26, Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Más adelante, de igual manera, el evangelista Marcos, en el capítulo 9, versículos 22 y 24. Marcos capítulo 9, versículo 22 y 24 dice de la siguiente manera, en esa historia, cuando está narrando esa historia el evangelista Marcos, hay un padre que le ha traído a su hijo, a Jesús, lo ha traído ante él para que lo sane, para que lo libere, porque estaba endemoniado. Y en el versículo 22 en adelante Jesús le dice, la historia viene narrando y muchas veces dice, refiriéndose al joven, lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Y mire la palabra que está ahí. Mire lo que dice ahí. Pero si tú puedes hacer algo, le dice el padre, pero si tú puedes hacer algo, ¿cuántos en esta mañana a través de la emisora y esta sala virtual viendo su circunstancia, su situación, que está en blanco y negro, no en color, le quiere decir a Jesús, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos?
Imagínese a quién le preguntó eso este hombre. Lo que pasa es que nosotros no somos arrojados en nuestra fe. Y en el versículo 23 me gusta porque Jesús no pierde esa esencia como humano. Mire lo que Jesús le contesta. ¿Cómo? Si tú puedes. O sea, tú me estás preguntando cómo. Si yo puedo, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo pones esa condicional? Y él le dice, todas las cosas son posibles. ¿Para quién? ¿Para quién? Por favor, tiene que personalizar esa escritura. Todas las cosas son para ti que crees. Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Al instante el padre del muchacho gritó, como muy seguramente voy a escuchar gritos hoy, de que este es un mensaje de Dios como respuesta a esa pregunta tuya. ¿Por qué? Porque el padre le gritó y le dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Cuántos sabemos que hoy esa es una oración honesta? ¿Cuántos sabemos hoy que esa es una oración honesta? Sí, sí. Y la honestidad comienza con lo que no es normal. Sí, yo sé y tú sabes que debemos creer, pero hoy venimos, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Así como este padre se lo dijo. Y allí quizás es donde algunos de nosotros con sinceridad nos encontramos hoy. Debo creer, pero me levanto, miro mis circunstancias, miro el saldo del banco, miro mi situación laboral, miro la situación de mis hijos, miro los deseos y los anhelos de mi corazón. Y entonces debo decirle al Señor como este padre, yo creo que tú lo puedes hacer, Jesús, pero ayúdame incredulidad. Hay incredulidad en nuestros corazones, pero hoy tenemos que traerla ¿ante quién? Ante Jesús. Hay que sacarla. Señor, te traigo mi duda, te traigo mi cinismo, te traigo mis heridas, te traigo mi dolor, te traigo mi incredulidad. ¿Me puedes ayudar? Y yo quiero decirte, iglesia y personas que escuchan, ¿sabes qué está diciendo Dios? Sí, te quiero y te puedo ayudar. Esto me recuerda una vez más las palabras de Jesús cuando dijo, si tenéis fe como un grano de mostaza. Eso es lo que Jesús está esperando ver hoy, People's Church. Si me traen fe como un grano de mostaza, moveré montañas, porque no se trata del tamaño de la fe tuya, se trata del tamaño de tu Dios. Se trata de que traigamos nuestra fe como semillas de mostaza. Sí, traigámoselas a Él, porque para Él no hay nada imposible. Y yo entiendo, estamos viviendo circunstancias de las que apenas nos estamos como recuperando. Estamos en ese ciclo de incredulidad por todo lo que hemos vivido durante los últimos 18 meses y no ha sido fácil para nuestros corazones. Estamos cargados. Nuestra fe quizás se ha doblegado, se ha resquebrajado a causa de los diferentes sucesos. Hemos sido contagiados, hemos perdido familiares, hemos perdido trabajo, hemos perdido los ahorros, no tenemos esperanza, no hay perspectiva, los recursos no están alcanzando. Sin embargo, le tengo una buena noticia. Y eso que nosotros estamos del lado del ganador. Ayer los periódicos chilenos mencionaban la asombrosa forma en que el mercado latinoamericano está explotando
e incrementándose. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser partícipes? No por lo que dice la estadística, sino por nuestra fe en aquel para el cual todo le es posible. Tu proyecto, tu propósito, tus sueños, tus planes, todo lo que has anhelado será una explosión mayor que lo que dice esa estadística. Hoy es el momento para que nuestra fe sea fortalecida, para que sea enderezada. Es Dios quien nos lleva a considerar que si bien es cierto, esa es nuestra situación, porque la fe es sensata también. El deseo de Dios es sorprendernos con lo que Él puede hacer en 5 o 10 segundos por su palabra. Hay un testimonio por ahí que ustedes quizás van a escuchar el jueves de eso. Cómo Dios cambia todo en un momento. Y lo vamos a ver hoy por la palabra de Dios. Yo no le estoy trayendo aquí un mensaje de autosuperación. No, ni para que se dé un bañito ahí uy, se siente bien, pastor. Gracias. No. Es de transformación. Yo quiero que recuerde lo que dice la palabra. Él puede restaurar lo que la langosta, el pulgón, el saltón se comieron. Él puede reconstruir nuestro ser interior para ayudarnos a creer otra vez. Y para muchos de nosotros esa debe ser nuestra oración. Dios, ayúdame una vez más a creer. Ayúdame una vez más a creer. Mire lo que dice la escritura en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 2. No lo tenemos ahí en la presentación, pero se lo voy a decir. Mire lo que dice Jesús hablando a la iglesia. Hoy Jesús le está hablando a la iglesia, le está hablando por su palabra y le dice, despierta. Ojo. Despierta, fortalece lo poco que te queda. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere fortalecer y va a fortalecer lo que queda en ti. Esa fe pequeña, como una semilla de mostaza, Él viene a fortalecerla para que creamos una vez más. La fe no es una adición opcional al cristianismo. No, por el contrario, es el prerequisito de todo lo que Dios quiere hacer en y a través de tu vida. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice de la siguiente manera, y muchos lo citamos y no lo sabemos de memoria. Allí dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Y si estamos en esta mañana aquí, es para decirle a Dios, Dios, queremos agradarte con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro corazón. Aquí en la tierra queremos agradarte. Y yo quiero que Dios en esta mañana se pueda agradar de nosotros, pero solamente es posible, como lo dice la Escritura, con fe. Entonces, creamos que Dios existe y que Él es quien remunera. Hay otra versión que dice galardona, pero hay otra que dice remunera, porque no solamente Él remunera, Él es el remunerador de nuestra fe. No sé dónde te encuentres hoy en el viaje de tu vida. No sé cómo estén soplando las aguas, pero trae tu fe a Dios. Pregúntale a Dios hoy y dile, Señor, revélate a mi vida. Revélate a mi vida. Hay una historia que es impactante. Anoche, observando las ilustraciones para el mensaje, veía cómo usted lo puede buscar en su servidor, allí en el que utilice. Puede colocar Google y buscar el nombre de Charles Blondin. Yo se lo voy a escribir aquí para que usted busque la biografía de este hombre francés, Charles Blondin. Usted puede ir ahí lo tiene en el chat y puede buscarlo en Wikipedia. En 1859, Charles Blondin fue quien cruzó las cataratas del Niágara, una distancia de 365 metros de largo,
caminando sobre una cuerda. Él cruza las cataratas del Niágara, llega al otro lado y se regresa. Y la multitud que estaba a ambos lados y desde el punto de partida aplaudían y cuando él regresa y ve a la multitud en esa actitud, les pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar de nuevo con alguien sobre mis espaldas? Y todo el mundo se emocionó más. ¡Yes! Sí, claro que sí. Todos contestaron, sí, sí puedes. Y después preguntó, ¿quién quiere ser el voluntario? No, nadie. No, tú puedes. No, pero cuando él preguntó, ¿y quién quiere ser el voluntario? Nadie, nadie. ¿Y sabe qué hizo el señor Charles Blondin? Le dijo a su manager, Harry Colcord, súbete en mi espalda. Y Harry Colcord, cuando usted va a la historia en Google y ve la historia, usted encuentra la foto de Charles Blondin pasando con Harry Colcord colgado en su espalda. Eso es tener fe. Esa es la fe que necesitamos en esta mañana. Fe para arrojar toda nuestra vida al señorío de Cristo, arrojarnos en los brazos de Él, que Él sea el que nos cargue, porque para Él todo es posible. Y tú y yo tenemos que decir en esta mañana que lo creemos. Yo te pregunto lo siguiente. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Si usted ha confiado que al morir, cuando usted muera, ahora que la muerte se ha visto tan latente en medio de nosotros, si usted ha confiado en que al morir con su fe puesta en Jesús, mira, ahí me están mostrando la foto, ¿sí ve? Míralo, ahí está Francine, déjame un segundo ahí, Francine, por favor. Muy bien, Francine siempre está ahí pendiente de las citas bíblicas, de las cosas. Míralo, ahí está la foto, me voy a desaparecer para que la vean, para que se den cuenta, mírelo, ahí está. El francés cruzando con el manager y el manager ¿qué hizo? Ah, no, mijo, yo le manejo todo el asunto, pero no, él le dijo, listo. ¿Por qué se montó ahí? Porque creía en él. ¿Cuánto más nosotros hoy tenemos que colocar nuestra fe en Jesús y arrojarnos en sus manos? Amén. Así es, así es. Una preciosa ilustración de lo que para nosotros como creyentes debe ser saber hoy que con Jesús todo es posible. Gracias, Francine. Sigo con la pregunta. Si usted y yo hemos confiado que al morir con nuestra fe puesta en Jesús y su obra, Él nos llevará a la eternidad, le pregunto, ¿no podrá usted confiar en que con Jesús podrá cruzar la situación que está viviendo actualmente? Ah, ya estamos subiendo la calidad de 360, subió a 480, ya vamos llegando a 720, ya casi nos vamos a ver súper nítidos en esa pantalla. Le pregunto otra vez, ¿podrá usted confiar? Yo quiero decirle, si tú has confiado en Jesús antes, hoy lo puedes hacer una vez más. Si Jesús ha tenido cuidado de nuestro pecado y de la muerte, porque a eso es que estábamos llamados, a morir eternamente. Yo quiero que sepas que Él llevó el pecado sobre sí, murió, conquistó el infierno por nosotros. Déjeme decirle, podemos confiar en Él cualquier cosa que estemos viviendo hoy, en nuestro hogar, en nuestra economía, en nuestra salud, en cualquier circunstancia. Haga un ejercicio conmigo allí donde está. Quizás quienes tienen la cámara voy a poder tener una mejor retroalimentación de este ejercicio. Coloque sus manos así, por favor. Coloque sus manos así. Y ahora diga, yo coloco todo lo que soy porque confío en ti y lo coloco en ti. Amén. Entonces hablábamos de tres palabras.
todo es posible. Ahora vamos a hablar de tres pilares fundamentales. Tres pilares fundamentales que debemos creer, porque Jesús, escúcheme, nos va a mostrar en esta mañana que estos pilares son ciertos y que al ser llamados todos en Cristo por Dios y como iglesia, debemos creerlos para la misión que por Él nos ha sido dada. Y esos tres pilares se los voy a decir de una vez. Voy a romper las reglas hermenéuticas de no anunciarle, de crear expectativa. No, hoy se las voy a dar de una vez. Tres pilares fundamentales. Primero, no hay nadie que Dios no pueda alcanzar. Segundo, no hay nadie que Dios no pueda usar. Y por último, no hay lugar que Dios no pueda revivir. Jesús quería que sus discípulos aprendieran esto y los llevó entonces a un field trip. Eso se dice así en inglés. Se fue a un paseo de olla, se fue a un paseo al parque, se fue y lo llevó a un paseo. Y miren lo que pasa en esta historia cuando Jesús lleva a sus discípulos a otro lugar. Está allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Ahí empieza la historia, pero es una partecita del 4 y otra partecita del 5. Y ahí es donde nos vamos a estar moviendo ahora en ese texto bíblico. Ese día, dice la escritura, caída ya la tarde, les dijo. ¿Qué les dijo? Muchachos, pasemos al otro lado. Y si nosotros estamos leyendo la Biblia, posiblemente pasamos velozmente por ahí, pero nos vamos a detener. Yo le voy a decir cuál es el contexto de este texto. Jesús viene de una carrera emocionante de haber sanado a muchos, de haber liberado a muchos de espíritus inmundos. Cuando los espíritus inmundos miraban a Jesús, se encontraban con Jesús, le gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Y ese día específicamente, en ese capítulo, Jesús estuvo enseñando y estaba enseñando por parábolas, pero ya empezó a caer el día, ya era la tarde. Eso en cuanto al texto. Ahora le voy a hablar del contexto cultural. ¿Qué es lo que está pasando cuando Jesús dice, pasemos al otro lado? Para usted y para mí simplemente es, van de un lugar al otro. No. Cuando los discípulos de Jesús oyen que Jesús les dice, pasemos al otro lado, los discípulos quedaron así. ¿Usted ha visto ese emoji que tiene unos ojos así? Quede bien ahí, ¿no? Quede parecido ahí. ¿Sí? ¿Sí? Cuando ellos oyeron, esto era un código para los discípulos, código para hablar de un lugar, de Decápolis. Decápolis son 10 ciudades, 10 ciudades que estaban al otro lado del mar de Galilea. Era una región donde se unían 10 ciudades que eran independientes, pero se unían como corregimientos para fortalecerse estratégicamente. Era una región gentil. Ahora empiece a pensar, ¿a dónde es que Jesús le está diciendo a los discípulos que vamos a ir al otro lado? ¿Sí? Entonces, como invitarlo a una expedición por el Amazonas en una balsa de madera y sin recursos, algo así más o menos. Entonces, cuando él le dice, pasemos al otro lado, le está diciendo, vayamos a Decápolis. Era una región de pensamiento helénico. Era el centro de la cultura grecorromana. Adoraban otros dioses, tenían prácticas paganas. Era un lugar casi que detestable para los judíos por sus prácticas de adoración. Y los discípulos no habían ido al otro lado antes. ¿Sí? Además, le voy a decir otra característica bien interesante. Al otro lado adoraban cerdos, los animales, los cerdos eran adorados y eran sacrificados a los dioses de ese tiempo. Adicional a ello, para sumarle, esa región era una región que había sido militarizada. Eran unos remanentes de ejército del Imperio Romano. Y los ejércitos romanos eran devastadores, tenían unas prácticas sanguinarias para escarnecer a la gente.
Y allí en ese lugar había un asentamiento de una legión romana, o sea, de un batallón. Eran 6,000 soldados opresores en ese lugar. Y cuando los generales o las personas que tenían lugares en el ejército se retiraban, compraban terrenos en Decápolis. Entonces, ¿quién quería ir al otro lado? ¿Cuánto levantaban? Listo, Jesús, nos vamos de vacaciones. No. Le pasó a lo mismo cuando el hombre preguntó quién se sube para cruzar al otro lado. Nadie. Era un lugar totalmente peligroso. Sin embargo, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Después se desarrolla el evento de una tormenta. Y ahora entramos en el capítulo 5. Vaya conmigo a Marcos capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 2 en adelante. Ya ellos han cruzado y están al otro lado. Y la escritura dice así. Marcos capítulo 5, versículo 2. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro. Mire la escena. Llegaron en la barca, Jesús viene con ellos, empiezan a bajar de la barca y de pronto ven a un hombre que viene hacia la barca, los ve y viene hacia la barca y viene buscando a Jesús. Por eso la escritura dice, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros. Era un hombre que vivía dentro del cementerio. Imagínense el lugar para vivir. Y era un hombre con un espíritu inmundo, era un hombre que estaba endemoniado y que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias donde se hace liberación de personas, la fuerza que se multiplica es impresionante. Muchas veces varias personas no pueden sujetar al individuo. Algo así es lo que se está narrando aquí. Y dice, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Versículo 5. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuénteme una cosa, usted como discípulo, ¿qué pensaría cuando llegó al otro lado? Ay, Jesús, ¿no se le ocurrió otra idea mejor? ¿No habría otro Starbucks para ir? ¿Otro Juan Valdés? ¿Otro, cómo se dice? Tony Romas en Canadá. Bueno, otro lugar a ir a tomar café. Entonces, ¿qué estamos viendo en la narración? Un hombre con un espíritu inmundo, un hombre posesivo, había sido poseído por los demonios, que ve a Jesús y sale a su encuentro, que vivía en las tumbas, que se cortaba a sí mismo. Era un hombre que estaba en una agonía interna y en una agonía externa. Y ahora se dirige hacia Jesús. ¿Quién era este hombre? Era un hombre perdido. Perdido espiritualmente, perdido emocionalmente, perdido racionalmente, perdido vocacionalmente y mentalmente. Imagínense esa fotografía, imagínense el rostro de los discípulos. El hombre, ellos y mirando a Jesús y mirando al hombre. Y otros diciendo, ¿y qué vinimos a hacer acá? Y la historia sigue. Versículo 6. Mire lo que sucede en el versículo 6. Cuando vio a Jesús de lejos, ¿quién? El endemoniado. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, desde que Jesús lo vio, Jesús empezó a decirle, sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Ese era el cuartel de los Chukis, lo que el hombre tenía montado encima. Todos estaban ahí. Y esto de alguna manera en la narración nos permite ver la clase de posesión demoníaca que este hombre estaba enfrentando y lo que este hombre estaba viviendo y el ambiente espiritual en que se encontraba. Pero ¿qué hizo el hombre? Vino a pesar de su circunstancia, ¿ante quién? Ante Jesús.
Y la historia continúa y los demonios le ruegan a Jesús que los envíe entonces a donde habían unos cerdos que estaban allí en una colina. Y entonces Jesús los envía ahí y los cerdos empiezan a correr y se precipitan por el abismo y se lanzan al mar y se ahogaron. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice la escritura así: y los que cuidaban los cerdos huyeron. Imagínese usted cuidando esos cerdos, ¿qué le hubiera dicho a su jefe? No, pues imagínese, llegaron en una barca y un tipo llegó y hizo algo y de pronto los cerdos empezaron a... ¿Cómo le explica a usted que se le perdieron los cerdos lanzados por un abismo? Y la escritura dice, y los que cuidaban los cerdos huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron por los campos, y la gente vino a ver lo que era, lo que había sucedido. Y en el versículo 15 dice, y vinieron a Jesús y lo vieron. Y cuando vieron la situación, wow, mire quién está ahí. Mire quién está ahí. Ese es el mismo. Estaba el endemoniado sentadito en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Ellos se sorprenden, van y avisan, vienen, y cuando vienen, lo que ven es al endemoniado sentado, vestido. Acuérdese, hay una versión que dice que él estaba desnudo, el hombre. Y esto es lo maravilloso. ¿Se acuerda que yo le dije al iniciar que Jesús nos iba a demostrar que en 5 o 10 segundos por su palabra las cosas podían cambiar? Aquí lo tiene, personificado en este hombre de la historia. Esto es lo maravilloso de saber que con Jesús todo es posible. Todo lo que estaba mal, ahora está bien. Es lo que puede hacer Dios por medio de Jesús en esta sala virtual. Mire, voy a entrar un poquito en esto del estudio exegético del texto. Dice la palabra cabal. Y nosotros entendemos cabal, ¿no? Es una persona sobria sobre sus cabales, que no hace cosas loquitas como nosotros, ni como el hombre de la historia. Pero yo quiero que entienda qué es cabal. En el idioma original, cabal es sofroneo. Sofroneo. Se lo voy a decir qué define eso. Tener una mente sana, normal, bien balanceada, seria, moderada, sobria, equilibrada, disciplinada, con capacidad de razonar. Oiga, usted ve ahorita el contraste entre el hombre endemoniado que tenía una legión, tenía 6,000 demonios encima, y ahora lo encuentran sentadito, vestidito. Y yo creo que más de uno de nosotros se identifica, porque el hombre de esa historia somos tú y yo. Pero cuando colocamos nuestra fe en Jesús, estamos en ese proceso de venir a ser cabales. Y yo quiero que entienda dos cosas. Me sorprendió, y creo que esto es una revelación. La última revelación. Esa palabra sofroneo la componen dos palabras. La palabra soxo o soso, que quiere decir salvar, salvación, y la palabra fren, que quiere decir mente. Hay gente que ha sido salva y no ha sido sana en su mente. ¡Ojo! Por eso es que hay que entregarle no solamente nuestra vida al Salvador, sino el señorío de nuestra vida a Él, para ser salvos espiritualmente, pero para ser sanos mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, físicamente. Déjeme decirle, porque sé que de pronto en algunos está funcionando el bichito de la incredulidad. A Jesús nadie le ha quedado grande. Ahí se lo dejo. Otra notica al lado, ¿no? Ahora el hombre está vestido. ¿Quién lo vistió? ¿Quién piensa usted que no lo dice la Biblia, ¿no? Pero ¿quién piensa usted que vistió al hombre?
Los discípulos. Claro, sí. Los discípulos tuvieron que haberlo vestido. Y eso nos enseña algo, iglesia, que cuando alguien venga con una problemática, está llegando al lugar correcto. No tratemos de hacer la labor del Espíritu Santo Junior. Dejemos que sea Jesús el que los libere. Deseamos que Jesús revele su verdad, que sea el que cambie en 5 o 10 segundos la vida de la persona. Seamos consistentes, pero lo que tengamos que hacer en lo natural, por ejemplo, como el cuidado físico que tuvieron de estas personas, hagámoslo. Yo sé que como iglesia lo hacemos. Muchos de nosotros hemos recibido el beneficio de ello. No solamente el cuidado espiritual, pero también el físico. Y mire cómo sigue la historia. Marcos capítulo 5, versículo 17. Oiga, habemos gentes que somos, pero especiales. Bueno, somos gente especial. Versículo 17 dice, y comenzaron a rogarle los de la ciudad a Jesús que se fuera de su comarca. Uy, Dios mío, hágase usted esta pregunta. ¿Por qué esas personas le dicen a Jesús, no, 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 váyase de acá, por favor? ¿Por qué? Muy bien, aquí tengo una voz cerquita que me dice por temor. Sí, ellos tenían miedo a raíz de lo que vieron. Primero tenían a un hombre sano, pero segundo, habían perdido sus cerdos. Y adicional a ello, tenían miedo de lo que Jesús pudiera preguntarles. Entonces, ¿qué decidieron? Ellos decidieron seguir en sus mismas circunstancias, con su mismo dolor, con su misma problemática, y le dijeron a Jesús, ¿sabes una cosa? No nos compliques más la vida. Vete, sí, por favor, cuanto antes. En el próximo barquito que salga, te acompañamos hasta el muelle. Te llevamos el equipaje. Ojo, iglesia, porque eso habla para nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos situaciones que no hemos trabajado en nuestras vidas por incredulidad? No, es que hijo de tigre sale pintado. Genio y figura hasta la sepultura. Estos hombres prefirieron seguir viviendo con el dolor que arriesgarse por el dolor que ellos no conocían. Se lo voy a explicar. Es como cuando hay un adicto en la familia y el adicto y la familia deciden seguir viviendo con el mismo dolor que arriesgarse al vivir el dolor que no conocen y permitir que Jesús esté en el medio, quien es la persona que los puede llevar a una sanidad completa y a una libertad completa. Es ese matrimonio que vive en un estado de miseria y que a cambio de arriesgarse a confesar sus pecados, a ser honesto, a recibir la orientación pastoral y la ayuda profesional que los puede llevar a ser sanos, no lo hace. Jesús, vete. No, no, no. Pastor, mire, yo lo quiero, usted es una linda persona, pero olvídese. ¿Sí? Alvarito, Melvita, o Sonia, o Juan Carlos, Silvia, Marilyn, cualquiera de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido esa respuesta? No, no, mire, su religión, no me vengas a cambiar mi religión. Yo quiero seguir igual. Y ¿a quién le están diciendo chao? A Jesús. Y a mí me gusta porque cuando hacemos las orientaciones pastorales hay un punto de quiebre. Y ese punto es hermoso. Y yo sé que quienes hemos trabajado con personas lo hemos vivido. Es cuando las personas reconocen que tienen miedo o tenían miedo de sentir y enfrentar de nuevo la experiencia que les causó el dolor. Pero cuando la enfrentan, viene Jesús a la escena. ¡Ya! Y es hermoso porque se ve el cambio, se ve la transformación. Se ve la confrontación de Dios desde la base del amor para que haya transformación. Y yo quiero recordarte lo siguiente, iglesia, y lo voy a tomar de las palabras del comentarista William Barclay. Esta mañana lo leí a él y me fascinó y dije, no, esta va hoy. Te recuerdo, somos seguidores de uno que dejó la gloria del cielo por la estrechez de la tierra y el gozo de Dios por el dolor de la cruz. Voy a repetir. Somos seguidores
de uno que dejó la gloria del cielo por la estrechez de la tierra y el gozo de Dios por el dolor de la cruz. ¿Quieres seguir viviendo con ese dolor, con esa situación? Pues simplemente dile a Jesús, ¿sabes qué? No seas más inoportuno en mi vida. O puedes colocar la fe en él. Porque con Jesús todo es posible. No retengas más. Confía en él. Entonces Jesús ayudó a este hombre a ser sano, lo ayudó a ser libre, lo ayudó a ser sano, lo restauró. Mientras que otros todavía nos estamos engañando mentalmente. No, no, estamos bien, vete, vete, vete. ¿Y sabe qué pasó? Es sorprendente. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se fue. Sí. Jesús no le dijo, mira, piensa bien. No, Jesús se fue. Jesús, ¿qué hizo? No. Jesús dijo, el Padre me coloca que vaya al otro lado. Es una región gentil. Es una situación que hay que atender allá. Jesús pasó al otro lado. Y yo quiero que entendamos ese pilar fundamental hoy. No hay nadie que Dios no pueda alcanzar. Jesús está dispuesto a pasar al otro lado. Ahí está ese pilar fundamental. Mira, yo quiero que entiendas, cuando Jesús consideró a esta persona, al Gadareno, el más perdido dentro de los perdidos, el más alejado de Dios espiritual, emocional, relacional, más lejos del llamado de Dios y del propósito de Dios, completamente perdido, podemos entonces afirmar que ese es un pilar fundamental, que no hay nadie que no pueda ser alcanzado por Dios. Jesús fue y lo halló. Y en esta mañana sé que Jesús está buscando a algunos que están en esta sala virtual también y a través de la emisora. Ahora sí entiende por qué nosotros nos podemos identificar con la historia de este hombre. Porque estábamos igualmente de perdidos, cualquier clase de perdida, emocional, relacional, espiritual, financiera, solo que por la gracia de Dios todas no llegaron al mismo tiempo. Y ese de la historia eres tú y soy yo. Y necesitamos entender que Él vino por nosotros. Jesús no dijo, me cansé, no más, no voy más, ya no gasto más. No, 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 no. No, Él no renunció. Él vino desde el otro lado, vino desde la muerte, vino desde la cruz, vino desde la tumba vacía por ti y por mí, porque no hay nadie que Dios no pueda alcanzar. Iglesia, nosotros muchas veces hemos sido insensatos con nuestra propia historia. Y yo quiero decirte esto a manera de confrontación. Cualquier persona que tú tengas en tu lista de este no lo convierte nadie, Jesús te dice hoy, sácalo de la lista porque no está en la lista mía. Dios quiere levantar nuestra fe hoy. Y habrá alguien en tu lugar de estudio, tu familia, tus amigos, tus vecinos. Y si le dices a Dios, Dios, no sé cómo lo vas a alcanzar, ¿sabes qué te va a decir Dios? Dios te va a decir, estoy trabajando en ello. Y te va a preguntar, ¿puedes orar por esa persona? En otras palabras, ¿puedes creer? Mire lo que dice ahí la historia en el versículo 18 y 19. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba. El endemoniado, ahora libre, sano, le ruega a Jesús, por favor, déjame acompañarte. Pero, dice, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. ¿Cómo así? ¿No se lo permitió? No. Vaya a su casa, vaya a su gente. Allá hay personas que han estado orando por usted. Vaya, muestre lo que Dios ha hecho. Y en el versículo 20, mire lo que dice. Y él se fue. Este sí es un ejemplo de obediencia. No, señor, no viene. Vaya allá. Perfecto, yo aquí sea ser obediente. Versículo 20, dice que el hombre se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Ese fue el primer misionero de Jesús a Decápolis. ¿Sabe por qué?
porque ahí viene el segundo pilar. No hay nadie que Dios no pueda usar. Este hombre no tenía seminario bíblico, este hombre no tenía Biblia de estudio, no tenía comentarios, no tenía la aplicación de la Biblia. ¿Sabe qué tenía este hombre? Una historia que contar, porque la mayor publicidad para Jesús no es un aviso, no es un sticker, es una vida transformada. Y tú y yo tenemos una historia que contar. Ve a tu casa, ve a tus amigos, ve a tu familia, cuéntales. Y mire lo que sucede cuando Jesús vuelve a Decápolis. Eso tiene que ver un poquito en el contexto de Marcos en el capítulo 7, versículo 31, porque dice que Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Jesús vuelve, pero lo narra Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15, versículo 29 y 31. Mire lo que dice la escritura. Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos y los pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían. Eso que acabamos de leer no solamente es el corito de una canción que cantamos hoy y que no creemos. Y glorifica. Oiga, mire, Jesús está en la región de Decápolis, una región pagana, idólatra, hedonista, helenista, greco-romana. Y mire lo que dice la última palabra, la última frase, y glorificaron al Dios de Israel. Mire, en el primer momento cuando Jesús pasa al otro lado, solo hay un hombre, pero ahora que Jesús regresa, hay una multitud y eso es lo que debe pasar en People's Church. ¿Por qué? El hombre les comparte la historia. Jesús no está entre ellos, pero eso creó fe, la fe que Dios te está invitando a tener hoy, porque con Jesús todas las cosas son posibles. Y ahora esta gente que no conoce a Jesús, pero que ha visto una historia, que ha escuchado la historia, está viendo la vida transformada del hombre, tienen fe y saben que con Jesús todo es posible. Y le traen la gente. ¿Y qué hace Jesús? Lo sana. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie que Dios no pueda alcanzar. No hay nadie que Dios no pueda usar, pero no hay lugar que Dios no pueda revivir. ¡Ah! Tremendo. Ahí están los tres pilares. Y ahora en Decápolis adoran al Dios de Israel, ya no a los dioses griegos, ya no a los cerdos. Del lado de Decápolis están adorando al Dios de Israel. De este lado del mar de Galilea están también adorando al Dios de Israel. ¿Y sabes por qué? Porque debemos comprender que no hay otro lado, porque el otro lado también es el lado de Dios. Eso que tú no ves en tu familiar, eso que tú no ves en tu esposo, eso que tú no ves en tu esposa, eso que tú no ves en tus hijos, eso que tú no ves en tu economía, Dios está trabajando en ello porque no va a defraudar tu fe. Jesús sabe que del otro lado Dios está trabajando a través de la vida del gadareno, de este hombre. Él puede revivir tu vida, Él puede revivir tu fe, Él puede revivir tu hogar, tu familia, tu vecindario, tu comunidad, tu ciudad, tu país. Quiero que cerremos con este ejercicio, porque es un ejercicio de aplicación. Quiero que tomes una hoja hoy, una hoja. Y en la parte superior de esa hoja coloques, con Jesús no hay nada imposible. Tomas una hoja en blanco y en la parte superior le colocas, con Jesús no hay nada imposible. Y después de eso colocas una frase que va a decir, Dios, estoy creyendo por, y 3 puntos suspensivos. Dios, estoy creyendo por. Y vamos a orar por 3 cosas de acuerdo a cómo el Espíritu Santo te guíe. Quizás por la persona que sacaste de la lista y que Jesús te está diciendo, no, yo no la he sacado de mi lista. Vuelve a creer.
vuelve a creer que él puede recibir al Señor o que quizás se va a reconciliar con Dios, porque Dios ya se está acercando a él. Lo segundo, quizás sea para que Dios te use, a pesar de tu situación económica, emocional, intelectual, profesional. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a desperdiciar tu dolor. Dios es un Dios redentor y te va a usar. Y por último, quizás Dios, puedas escribir ahí, Dios, estoy creyendo porque quizás lo que estás pidiendo es que Dios reviva tu hogar, reviva tu relación con tu esposo, reviva tu relación con tus hijos. Dios quiere ayudar a esta iglesia, a las personas que nos escuchan, a nuestra incredulidad. Iglesia, Dios no ha olvidado nuestras oraciones. Así nosotros olvidemos lo que hemos orado a Dios.